contra de su padre y libere a sus hermanos. Para esto le entrega una hoz de piedra. Crono acepta y con esta hoz de piedra castra a su padre y lo destierra. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo encuentro y vamos a empezar una nueva sección en donde vamos a contar distintas historias de la mitología de algunas de las civilizaciones que estuvimos estudiando. Una de las historias más interesantes que intentaron explicar las grandes civilizaciones de la humanidad es el inicio del mundo. Y vamos a comenzar con una de las civilizaciones clásicas más importantes, que es la mitología griega. El caos y el inicio del mundo. Así empieza, amigos míos, una de las historias más fascinantes de la historia de la humanidad. Pero antes, creo necesario contarles cuál es la función que tenían estas historias mitológicas para los griegos. Bueno, a través de ellas intentaban explicar aquellos eventos que no tenían una explicación tan sencilla, como las estaciones, distintos eventos de la naturaleza, como los truenos. Y también intentaban transmitir de generación tras generación aquellos valores que ellos creían que representaban a su cultura. Entonces, al principio de esta vastedad en donde solo existía el caos, surgen las primeras divinidades primordiales. Una de las más importantes, o dos de las más importantes, es Gea y Urano, protagonistas de esta historia. La primera que surgió directamente del caos fue Gea, la madre tierra, la madre naturaleza, aquella que nos protege y nos cobija como sus hijos. De este caos también surge Urano, el dios del cielo, de naturaleza etérea y expansiva. Mientras Gea era la tierra sólida y estable, Urano representaba lo intangible, el cielo estrellado, la bóveda celestial que cubría todo el mundo conocido. Como su nombre lo indica, Urano es la personificación del cielo. No tuvo un origen claro, más allá de la creación del caos, pero su aparición se entendió como un complemento necesario para dar forma al cosmos. Gea y Urano tuvieron una relación amorosa en la que tuvieron varios hijos: los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Los titanes eran seres enormes con mucha fuerza, en cambio los cíclopes tenían un ojo en la frente y los hecatónquiros tenían 50 cabezas y 100 brazos. Estos tres personajes van a tener roles muy importantes en las futuras batallas y en la resolución de los futuros conflictos que van a surgir en torno a las historias de la mitología griega. Como toda historia, hasta acá llegó la felicidad, pronto van a surgir los conflictos y las tragedias. Urano empezó a sentir celos de sus hijos y empezó a tener miedo de que un día sean desplazados por alguno de ellos, ya que eran muy potentes, tenían mucha fuerza, mucho poderío. Entonces lo que hizo fue encerrarlos en el centro de la Tierra y evitar que pudieran desarrollarse en plenitud, impedir que pudieran nacer en forma completa. Esto a Gea obviamente le causó mucho temor, mucha angustia, mucha tristeza y empezó a planificar de qué forma podía evitar que esto siga ocurriendo y que sus hijos puedan desarrollarse. Gea ideó un plan para que sus hijos puedan liberarse y puedan desafiar a su padre Urano. En un acto de desesperación, Gea le pide a su hijo menor, Cronos, que se rebele en contra de su padre y libere a sus hermanos. Para esto le entrega una hoz de piedra. Crono acepta y con esta hoz de piedra castra a su padre y lo destierra, quedándose Cronos entonces con el poder máximo de todos esos nuevos elementos y esos nuevos participantes del universo. Cronos comienza a ser entonces el gobernante del mundo, la máxima autoridad, y le llega una profecía que dice que sus hijos iban a cometer los mismos actos contra su padre que él cometió. Es decir, empieza a temer que sus hijos se rebelen y le quiten el poder. Para evitar que esta profecía se cumpla, a medida que sus hijos van naciendo, se los come. Rea ni Gea estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Por eso Rea empieza a planificar de qué manera puede salvar a alguno de sus hijos. Entonces, cuando queda embarazada de Zeus, ella huye a una isla, a Creta. Allí nace Zeus y se lo entrega a unas ninfas para que lo críen. Cuando vuelve,
le da a su esposo Cronos una piedra diciendo que es el bebé, que es el hijo recién nacido, y Cronos se lo come. Zeus crece en la isla de Creta, es criado por un águila mística y cuando crece le es informada su verdadera identidad y vuelve para vengarse de sus hermanos. Zeus, con la ayuda de sus hermanos, luchó contra Crono y forzó a devolver a los hijos que había devorado. Juntos, Poseidón, Hades, Hestia, Demeter y Hera regresaron al mundo y Zeus lideró la rebelión. En esta rebelión, que es conocida con el nombre de Titanomaquia, Cronos pide ayuda a los titanes y se enfrenta con Zeus y sus hermanos. Obviamente gana Zeus, quedándose como el dios gobernante del Olimpo, el monte donde habitan todos los dioses. De esta manera, Zeus y sus hermanos se repartieron el universo. Zeus gobernó los cielos, Poseidón los mares, Hades el inframundo. Nacía así la era de los dioses del Olimpo, que gobernaban el destino de los hombres y de los dioses por los siglos venideros. La mitología griega no solo son historias que tienen que ver con la historia de Grecia o su cultura, sino que nos ayudan a comprender distintos conflictos, sentimientos y situaciones que se dan en la naturaleza humana. Y es así, amigos míos, que llegamos al final de este recorrido. Cuéntenme qué otra historia de la mitología griega les interesaría saber. ¿Les gustaría saber más internas de esta guerra de dioses? Nos vemos en el próximo video. Grita la historia en cada esquina, derechos que se entregan al final del día, pensamiento rebelde.